2. Constitución de la interioridad. Que la exigencia kierkegaardiana de decidir sobre la verdad y la no verdad del pensamiento solo apelando a la existencia del pensante no constituye ningún a priori del conocimiento, lo testimonia el propio Kierkegaard con la intención original de su pregunta filosófica. Pues ésta no apunta a la determinación de la subjetividad, sino a la determinación de la ontología, y la subjetividad no aparece como el contenido de la ontología, sino como su escenario. En primera y última explicación. La principal indagación hecha entre la pseudonimidad y el nombre al descubierto, se dice que el sentido de los seudónimos, que garantizan a la comunicación el carácter de subjetividad radical, no consiste en hacer una nueva propuesta o un descubrimiento inaudito, o en fundar un nuevo partido y querer avanzar, sino justamente en lo contrario, en no querer poseer ningún significado, en querer volver a leer solitariamente, y si es posible de una manera más interior, desde la distancia que marca la lejanía de la doble reflexión, la escritura original de las relaciones de la existencia individual, humana, la escritura antigua, conocida y transmitida por los padres. 76. La imagen arcaica de la escritura en la que la humana existencia está registrada, expresa más que la mera existencia del existente. Son innumerables las comparaciones de Kierkegaard con la escritura que hacen referencia al escritor, pero este es a la vez el lector de la escritura, incluso de su propia escritura. Así lo indican ciertos pasajes de primera y última explicación, cuya coquetería oculta la seriedad, pero no la anula. Desde el principio me he dado perfecta cuenta, y sigo dándomela, de que mi actividad personal es algo molesto que los seudónimos obstinada y patéticamente desean eliminar cuanto antes o, si es posible, restarle importancia, pero que con irónica atención desean conservar en ellos como una oposición antipática. 77. En la teología del instante. La imagen de la escritura es finalmente arrancada del sujeto, el Nuevo Testamento como guía para el cristiano se convierte así, en una curiosidad histórica, como una antigua guía para viajar por un país en el que todo ha cambiado desde que apareció. Esa guía ya no tiene el rigor suficiente para guiar verdaderamente al viajero, a lo sumo tendrá algún valor como lectura de entretenimiento. El lugar al que uno mira cómodamente desde el tren es, según la guía, el temible desfiladero habitado por los lobos y cuya profundidad es de 70,000 brazas. Allí donde uno fuma su cigarro cómodamente sentado en un café tiene su escondite, según la guía, una banda de salteadores que asalta y maltrata a los viajeros. 78. El pasaje polemiza no tanto contra el texto, la guía misma, como contra la depravación histórica del mismo. Solo ella convierte el texto en cifra. Lo esencial del símil kierkegaardiano de la escritura es el dato inalterable que es el texto mismo, cuya ilegibilidad es como la de un criptograma, como la de una escritura cifrada, y su origen histórico. El dato inalterable que es el texto se funda en su teología. La inmutabilidad de Dios y la inmutabilidad de la verdad son un tema de los discursos religiosos, y en el ejercicio, donde el contenido, edificante, y el filosófico se compenetran, podemos leer. Esto superior puede ser algo muy distinto, mas, para que esto superior pueda verdaderamente atraer en todo instante, no puede dejarse someter a ninguna variación y a ningún cambio, y tiene que haberse resistido victoriosamente a toda modificación. 79. Esto vale lo mismo para el Creador que para la criatura. Podrá una generación aprender muchas cosas de otra, pero lo propiamente humano ninguna generación lo aprende de la anterior. 80. Pero el sentido constante del texto constante es en Kierkegaard incomprensible, la plenitud de la verdad divina oculta a la criatura. Kierkegaard habla en parábolas que solo un discípulo suyo posterior en varias generaciones, el poeta Franz Kafka, llevará a su última perfección, ni aunque me diesen 10 táleros trataría de explicar el enigma de la existencia. ¿Por qué habría de hacerlo? Si la vida es un enigma, el que lo ha propuesto terminará por resolverlo él mismo. Yo no he inventado la temporalidad,
En cambio he observado que en el Freisinnige, en el Freischutz y en otros periódicos en los que se proponen acertijos, la solución se da en el número siguiente. Más a menudo aparecen, y esto se comprende, una solterona o un jubilado que son elogiosamente mencionados por haber resuelto el acertijo, es decir, por haber dado con la solución un día antes. La diferencia no es muy grande. 81. Así un humorista, de cuya opinión Kierkegaard está más cerca de lo que hubiera admitido en la apostilla. Lo mismo el ético, del segundo volumen de O lo uno o lo otro. El ético puede hacer aquí exactamente lo mismo que el estético, de modo que ambos pueden ser confundidos durante mucho tiempo, pero finalmente llega un momento en que se muestra que aquel tiene un límite que éste no conoce. Tal es la única manera en que lo ético puede aparecer. Lo ético mismo en su sentido positivo está oculto en lo más profundo del alma. 82. Paradójicamente, lo oculto por excelencia es comunicado en la cifra. Como toda alegoría, según la interpretación de Benjamin, la cifra no es mero signo, sino expresión. 83. Ni pertenece al dominio de los arquetipos ontológicos ni se deja reducir a determinaciones intrahumanas. Ella constituye un dominio intermedio. Este dominio se presenta en los afectos, de los que Kierkegaard trató bajo el nombre de psicología, especialmente en el concepto de la angustia y en la enfermedad mortal. Con razón ha distinguido Ecker claramente la psicología de Kierkegaard de la psicología científica tradicional. Pero no es posible identificar esta psicología, como Ecker creía en su primera obra, 84, con la actual filosofía fenomenológica. Pues toda fenomenología trata de constituir la ontología mediante la ratio autónoma, sin mediación alguna. Pero la psicología de Kierkegaard sabe de antemano que la ontología está oculta a la ratio. En los afectos trata únicamente de captar reflejos de la ontología. Está llena de supuestos teológicos, no es una antropología que se baste a sí misma. En el concepto de la angustia, Kierkegaard no pone los afectos, junto con la relación entre angustia y pecado, solamente como cifras de un objeto de la teología positiva, sino que se refiere a ellos expresamente como tales afectos. El estado anímico de la psicología es la angustia que busca y sigue las huellas, y en esa angustia la psicología diseña el pecado, al tiempo que pasa angustias y angustias mortales ante el diseño que ella misma traza. 85. No muy distinto es el caso de la desesperación como cifra de la condenación en la enfermedad mortal, esto lo muestra la conciencia. Gracias a ella todo queda de tal modo dispuesto, que el proceso verbal acompaña inmediatamente a toda culpa, y es el propio culpable el que tiene que redactarlo. Pero ese proceso se escribe con tinta simpática, que no se hace visible hasta que no queda expuesta a la luz en la eternidad, cuando la eternidad revisa las conciencias. 86. Mas el ocultamiento de la ontología y la cifra no son en verdad determinaciones para el hombre natural. Y el acontecimiento prehistórico del pecado original no puede darles un fundamento suficiente. Solo la historia ha acabado el foso entre la cifra ilegible y la verdad misma. Lo que Wilhelm afirma de la excepción y, por ende, de la persona de Kierkegaard, contiene al mismo tiempo, y de manera fragmentaria, la concepción de Kierkegaard de la historia del espíritu, pues ante el desierto en que ha osado aventurarse, donde hay más que perder que la vida, todo hombre que tenga alguna sensibilidad humana tiembla y retrocede. Está entonces en desavenencia con las relaciones fundamentales. Está entonces en desavenencia con las relaciones fundamentales de la existencia humana, y así éstas, que deberían ser para él un firme sostén en la vida, se le convierten en poderes hostiles. 87. La fractura no existe solamente entre hombre y texto.
Si en su teología no hay entre ambos una oposición real, sino que los dos están referidos uno a otro, la descomposición necesariamente afecta al propio texto. Mientras que, según toda doctrina integralmente teológica, el significar y el significado se unen en la palabra simbólica, en Kierkegaard el sentido se separa de la cifra en el texto. Los afectos atraen hacia ellos, en cuanto cifras, toda la plenitud de la inmanencia, el sentido queda aparte como desideratum. Abstracto, yo hago esto por la idea, por el sentido, pues no puedo vivir sin idea, no puedo soportar que mi vida no tenga ningún sentido. Pero la nada que realizo le da cierto sentido. 88. El sentido no es algo originalmente extraño al hombre, sino que se ha perdido históricamente. Los individuos sienten hoy horror ante la existencia porque en ella Dios está ausente. Solo se atreven a vivir en grandes organizaciones y se pegan en masa unos a otros para poder ser algo. 89. De ahí la dirección retrógrada de su filosofía. El movimiento en mis escritos es, en suma, hacia atrás, y aunque todo está hecho sin autoridad, hay en el tono algo que recuerda al policía cuando se enfrenta con el tumulto y grita, atrás. 90. La psicología de los afectos quiere llamar con la esencia humana auténtica y eterna al sentido históricamente perdido. Lo que Kierkegaard denomina descomposición de las relaciones fundamentales de la existencia humana es, en el lenguaje filosófico de su época, la alienación del sujeto y el objeto. De esta alienación tiene que partir la interpretación crítica de Kierkegaard. No es que esta interpretación piense, dentro de un proyecto ontológico, la estructura de la existencia como una estructura de sujeto y objeto. Las categorías de sujeto y objeto tienen un origen histórico. Pero es precisamente en ellas donde la interpretación puede fijar la figura histórica de Kierkegaard, toda vez que cuando la interpretación se ciña a la pregunta por el proyecto de existencia, dicha figura se disipa en lo humano general. Siendo sujeto y objeto conceptos históricos, constituyen al mismo tiempo el supuesto concreto del discurso kierkegaardiano sobre la existencia humana. Este oculta una antinomia del pensamiento de Kierkegaard que se hace patente en la relación de sujeto y objeto, a la cual se puede reducir la descomposición. Una antinomia relativa al sentido ontológico. Kierkegaard concibe contradictoriamente el sentido como algo que recae radicalmente en el yo, en la pura inmanencia del sujeto, y a la vez como trascendencia perdida, inalcanzable. La subjetividad libre, activa, es para Kierkegaard sustrato de toda realidad. En su juventud aceptó la crítica de Fichte a Kant y aunque apenas volvió a formular los problemas que llenan la prehistoria del idealismo hasta Hegel, no hay ninguna duda de que su tesis doctoral expresa lo que tácitamente viene supuesto como trasfondo de toda comunicación existencial. En el criticismo ocurría que cuanto más se sumía el yo en la contemplación del yo, más enflaquecía ese yo, hasta que acabó convertido en un fantasma, inmortal. Como el esposo de Aurora. Le sucedía al yo lo que al cuervo que, embelesado por las alabanzas del zorro a su persona, dejó caer el queso. Por reflexionar continuamente la reflexión sobre la reflexión, el pensamiento quedó extraviado, y cada paso que daba no hacía sino alejarle cada vez más de todo contenido. Aquí se evidenciaba algo que nunca dejará de evidenciarse, y es que, cuando se quiere especular, lo más importante es que el punto de partida sea el correcto. El pensamiento no advertía en absoluto que lo que buscaba se hallaba en su búsqueda misma, y que, si no buscaba en esta, no encontraría lo buscado en toda la eternidad. Le sucedía a la filosofía lo que a un hombre que busca sus lentes y las lleva puestas, busca entre lo que tiene delante de sus narices, pero no busca en sus narices, y por eso nunca las encuentra. Pero lo que quedaba fuera de la experiencia, lo que chocaba como un cuerpo sólido con el sujeto de la experiencia para, después del choque, y por la fuerza del mismo, seguir cada uno su propio camino, la cosa en sí, que nunca dejaba de tentar al sujeto de la experiencia, igual que cierta escuela de la Edad Media creía que los signos visibles en la Eucaristía estaban para inducir a la fe,
esto exterior a la experiencia. Esta cosa en sí, fue el punto débil del sistema de Kant. Incluso se suscitó la cuestión de si el yo mismo no sería una cosa en sí. Fichte se planteó esta misma cuestión y la respondió. Eliminó la dificultad de ese en sí introduciéndolo en el pensamiento, hizo al yo infinito en él. Yo. El yo productor es el mismo que el yo producido. El yo es la identidad abstracta. De ese modo liberó infinitamente al pensamiento. 91. En esta línea hay otra consideración de la apostilla no científica, en la que se utiliza teológicamente a Fichte contra Hegel, pero a la vez se confirma el desplazamiento de todo sentido a la pura subjetividad, en lugar de dar la razón al idealismo, pero en el bien entendido de que se hubiera rechazado toda pregunta por la realidad, por un en sí que se escapa, en relación al pensamiento como una tentación que, como todas las tentaciones, no puede ser alejada cediendo a ella, en lugar de hacer frente al error de Kant, que puso la realidad en relación con el pensamiento, en lugar de reducir la realidad a lo ético. Hegel fue, a decir verdad, más lejos, pues él fue quimérico, y venció el escepticismo del idealismo con auxilio del pensamiento puro, que es una hipótesis y que si no se presenta como tal es algo quimérico. 92. Pero aquí surge ya la tendencia contraria. La pregunta por la cosa en sí ya no es respondida positivamente con el principio de identidad y la subjetividad absoluta, sino rechazada como tentación, quedando así en suspenso. Para el yo absoluto tiene que resultar problemática, junto con la realidad de las cosas en sí, la del sentido, el cual debe, sin embargo, estar radicado en la espontaneidad del yo. Este planteamiento también se puede rastrear hacia atrás hasta la tesis doctoral, pero esta infinitud del pensamiento en Fichte es, como toda infinitud en Fichte, su infinitud moral es un incesante aspirar por el aspirar mismo, su infinitud estética, un incesante producir por el producir mismo, la infinitud de Dios, una incesante evolución por la evolución misma, una infinitud negativa, una infinitud en la que no hay ninguna finitud, una infinitud carente de todo contenido. Haciendo Fichte al yo de tal modo infinito, instauraba un idealismo ante el cual la realidad toda palidecía, un acosmismo en el cual su idealismo era la realidad, aunque fuera un docetismo. En Fichte el pensamiento se hizo infinito, y la subjetividad infinita, absoluta negatividad, infinita tensión e infinito ímpetu. Fichte fue, así, importante para la ciencia. Su doctrina de la ciencia hacía del saber algo infinito. Más algo negativamente infinito, con lo cual era certeza en lugar de verdad, infinitud no positiva, sino negativa, lo que obtenía con la identidad infinita del yo consigo mismo, y en lugar de una aspiración positiva, es decir, de la bienaventuranza, una aspiración negativa, es decir, un deber. 93. La subjetividad absoluta queda, junto con la bienaventuranza, privada de sentido. El idealista que se propuso reducir la realidad a lo ético, esto es, a la subjetividad, es a la vez el enemigo mortal de toda afirmación de una identidad de lo interior y lo exterior. Contra esta identidad se vuelve el patos de su filosofía ya en la primera frase de la obra seudónima. Quizá te hayan entrado a ratos, querido lector, dudas respecto a la verdad de la conocida tesis filosófica de que lo exterior es lo interior y lo interior lo exterior. Quizá tú mismo guardes en ti un secreto que, gozoso o doloroso, sea demasiado caro a tu alma para querer revelarlo a los demás, quizá nada de todo esto sea aplicable a ti y a tu vida, y sin embargo aquella duda no te es del todo ajena, ella pasa ya de vez en cuando ante ti como una sombra. 94. Esto está presente en cada frase de Kierkegaard. Los momentos contradictorios en la concepción kierkegaardiana del sentido, del sujeto y del objeto no aparecen separados unos de otros. Se hallan entrelazados unos con otros. Su figura se llama interioridad. En la enfermedad mortal, ella es deducida, como sustancialidad del sujeto, directamente de la inconmensurabilidad con lo exterior. Sí,
no hay nada, SCL. Exterior, que le corresponda, puesto que un exterior que correspondiera a una reclusión sería una flagrante contradicción. La correspondencia es cabalmente revelación. Por eso lo exterior es aquí, en la desesperación, completamente indiferente, ya que lo que aquí se ha de mantener a todo trance es esa reclusión o esa interioridad de la que se puede decir que ha perdido la llave en la cerradura. 95. Si el idealismo de Fichte brota del centro de la espontaneidad subjetiva, en Kierkegaard el yo es reenviado a sí mismo por las fuerzas de la alteridad. Kierkegaard ni es un filósofo de la identidad ni reconoce un ser positivo trascendente a la conciencia. Para él, el mundo de las cosas no es ni propio del sujeto ni independiente de éste. Mejor dicho, queda suprimido. Solamente ofrece al sujeto la mera ocasión para la acción, la mera resistencia para el acto de la fe. En sí mismo es algo accidental y de todo punto indeterminado. No le cabe participar del sentido. No hay en Kierkegaard un sujeto-objeto en el sentido hegeliano, como tampoco objetos que tengan un ser, solo hay subjetividad aislada, cercada por la oscura alteridad. Pero solo pasando por encima de su abismo es capaz de hallar participación en el sentido, el cual rehúsa su soledad. En el impulso hacia la ontología trascendente, la interioridad entabla esa lucha consigo misma de la que Kierkegaard informa como psicólogo. Mas para explicar esa lucha no se precisa de ninguna psicología, tampoco de la hipótesis de la inversión, sea en la obra, sea en el hombre, en la que Schrempf, Persivara y Bethe coinciden. Cabe destacar pragmáticamente la tristeza como afecto fundamental de Kierkegaard en el contexto de la fundamentación de su filosofía. Pues no se pueden negar las condiciones psicológicas en las cuales ésta nace en Kierkegaard, su ser expresa en ella una constelación histórica. Según la perspectiva de la filosofía de la historia, Kierkegaard, que desde el punto de vista psicológico es un solitario, es quien menos solo está. Él mismo representa a una situación de la que no se cansa de asegurar que ha perdido la realidad. Incluso el extremo del solipsismo tiene un puesto en su propio paisaje filosófico, lo que habita en el hombre es la única realidad, la cual no se convierte en una posibilidad porque se sepa de ella, y de la cual no se puede saber solo porque se la piense, puesto que es la propia realidad del hombre. 96. La subjetividad solo salva ruinas de lo existente en la imagen del hombre concreto. En sus afectos de dolor se aflige, como interioridad sin objeto, tanto por las cosas como por el sentido. El movimiento que la subjetividad efectúa para recuperar por sí misma y en sí misma el sentido, lo piensa Kierkegaard empleando el término dialéctica. La dialéctica no puede entenderse desde el principio como dialéctica de sujeto y objeto, pues no hay ningún contenido objetivo conmensurable con la interioridad. Ella se despliega entre la subjetividad y su sentido, el que ella contiene en sí sin identificarse con él, como tampoco éste se identifica con la inmanencia de la interioridad. El parentesco de esta dialéctica con la dialéctica mística no se le escapa a Kierkegaard. Kierkegaard permite al ético Wilhelm, que en el plan de la obra entera representa al hombre que justifica la realidad, hacer una crítica de la mística, sin duda también para purificarse él mismo de la sospecha de misticismo. Ciertamente el místico, igual que el ético, de la perfecta interioridad, se ha elegido absolutamente a sí mismo. 97. Pero, mientras que para él, carácter ético, la oración es un propósito. 98. En el místico toma un carácter erótico, y es como una impertinencia con Dios. 99. Impaciente, el místico desdeña la realidad de la existencia en la que Dios le ha puesto, 100, y pretende engañar al mundo, 101. Pero, con la negación de la realidad, el contenido de la propia fe mística se vuelve cuestionable, el místico jamás es consecuente. Si desprecia la realidad en general, ¿por qué su desconfianza hacia la realidad cesa justamente cuando cree estar tocado por algo superior?
Porque esto superior también es un momento de la realidad. 102. Ello podría volverse fácilmente contra el propio Kierkegaard. Pero sus argumentos no cristalizan. El veredicto sobre el místico no tiene presente la realidad que éste desatiende, sino la de su propia interioridad. El defecto del místico es que en la elección no se hace un ser concreto para sí mismo, y tampoco para Dios. Él se elige a sí mismo abstractamente, y por eso le falta transparencia. 103. Pero esta transparencia viene solo interiormente determinada, por el arrepentimiento. 104. Por eso es la concreción ética tan abstracta como el acto místico, mera elección de una elección. Esta elección constituye el esquema de toda la dialéctica kierkegaardiana. No ligada a ningún contenido óntico positivo, convirtiendo todo ser en ocasión de sí misma, se sustrae a la definición material. Ella es inmanente y en su inmanencia, infinita. Es verdad que Kierkegaard esperaba guardarla de la mala infinitud, cuando se usa una mistificación, una reduplicación dialéctica al servicio de un propósito serio. Se hace solamente para evitar un mal entendimiento o un entendimiento apresurado, pero la verdadera explicación solo la encontrará quien honradamente la busque. 105. O en el acto de la elección, el sí mismo que uno elige al elegirse a sí mismo tiene que existir ya para que pueda ser elegido, igual que solo se puede elegir a la amada si ésta ya existe. Elegir a la amada no es sino aceptar a la amada. 106. Sin embargo, el fundamento ontológico de la propia dialéctica inmanente enseguida vuelve a presentarse como algo funcional, o simplemente padezco de una manía de reflexión. Yo puedo dar fe ante mí mismo de que no es este el caso. Pues en los altos y bajos y las idas y venidas de la reflexión tengo un gran pensamiento que para mí es claro como el día, que hago todo lo posible por liberarla y mantenerme yo en la cumbre del deseo. 107. Este mantenerse a sí mismo en la cumbre del deseo no es otra cosa que movimiento dialéctico en la figura enigmática e irreal que le presta la filosofía kierkegaardiana de la inmanencia. Aquí encuentra su lugar la cuestión que Theodor Hacker plantea en su importante tratado sobre el concepto de verdad en Kierkegaard. Hacker reprocha a Kierkegaard que su dinámica subjetiva no admita como dado al hombre ningún ser que, fuera de su tensión, repose en sí mismo, y ve su gran error en que, en él, el punto de partida, y finalmente todo, sea el cómo, pues para el hombre el comienzo es el que fijado en un como aún débil, más o menos lejano, el que dogmático de la fe, el grano de mostaza sobrenatural, el contenido que no puede ser sino el que es y que solo. Él corresponde a la fe sobrenatural del hombre y que ninguna pasión humana, por grande que sea, puede forzar. 108. Kierkegaard es, según él, un filósofo del devenir, como filósofo espiritualista, es decir, como filósofo del que naturalmente se esperaría que fuese un filósofo del ser. 109. Una perspicaz apreciación del fondo filosófico que, sin embargo, no hace justicia a la profundidad histórica de los fundamentos. Kierkegaard no repensó el ser, a la manera neocantiana, como puro devenir. El ser debe ser inherente a todo devenir como contenido suyo, bien que oculto al hombre. Es el ser oculto, el sentido, cifrado, lo que produce el movimiento dialéctico, no el ciego impulso subjetivo. Precisamente esto sitúa a Kierkegaard por encima de las tentativas románticas de reconstrucción de la ontología, que creen poder restablecerla sobre bases firmes, fenomenológicas. Kierkegaard prefiere dejar errar a la conciencia, sin comienzo ni fin, por el oscuro laberinto de sí misma y de sus vías intercomunicadas, esperando sin esperanza ver al final de la galería más lejana aparecer la esperanza en la lejana claridad de su salida, antes que dejarse encantar por la fata morgana de la ontología estática, cuyas promesas, coincidentes con las de la ratio autónoma, no se cumplen. De ahí la preponderancia del devenir sobre el ser, a pesar de la cuestión ontológica del origen. La multiplicidad cualitativa del ser de las ideas es transpuesta en la unidad del devenir inmanente.
La tesis de Croce según la cual Hegel solo conocía oposiciones y negaba toda validez a las diferencias, 110. Alcanza también a Kierkegaard. La dialéctica sin objeto subsume todas las determinaciones cualitativas bajo la categoría formal de la negación. Tal dialéctica habría que concebirla, en el sentido de la filosofía kierkegaardiana, como movimiento de la conciencia humana individual a través de contradicciones. Su estructura, intelectualista, esencialmente racional, no entra verdaderamente en conflicto con su contenido. Heismar ha mostrado, siguiendo a Hirsch, que el intelectualismo de Kierkegaard en la parte dialéctica central, la doctrina de la paradoja cristiana, tiene relación con la energía con que Kierkegaard quiere aislar la revelación en Cristo de toda otra religiosidad. 111. Con la misma evidencia puede deducirse filosóficamente el intelectualismo de la condición de la interioridad sin objeto a la que pertenece la propia teología del sacrificio. Donde la intuición de las cosas es repudiada como tentación, el pensamiento queda como dueño único del campo, y su monólogo se articula solo en las contradicciones que él mismo produce. La realidad se expresa entonces únicamente en el curso temporal contradictorio del monólogo, como historia. Kierkegaard piensa la propia elección de la elección históricamente, y su historicidad debe guardarse de la mística, tal es la eterna dignidad del hombre, que pueda tener una historia, tal es lo divino en él, que, si quiere, pueda dar continuidad a esa historia. 112. La dialéctica real, que el nuevo protestantismo extrae de Kierkegaard como opuesta a la dialéctica idealista, no es convincente. Kierkegaard no ha superado el sistema hegeliano de la identidad. En él, Hegel está vuelto hacia adentro, y Kierkegaard alcanza la realidad sobre todo cuando permanece en la dialéctica histórica de Hegel. Es cierto que la concibe dentro del esquema de la interioridad. Pero es la verdadera historia la que le hace entrar en este esquema. Como adversario de la doctrina hegeliana del espíritu objetivo, Kierkegaard no desarrolló ninguna filosofía de la historia. Con la categoría de persona y la historia interior de la persona quiere expulsar la historia exterior del dominio de su pensamiento. Pero la historia interior de la persona se relaciona antropológicamente con la exterior en la unidad de la especie. En cada momento es exacto que el individuo es el mismo y la especie. Esta es la perfección del hombre vista como situación. Al mismo tiempo es una contradicción es siempre la expresión de un problema, pero un problema es un movimiento que va a parar al mismo problema del que partió es un movimiento histórico. Así, pues, el individuo tiene historia, pero si el individuo tiene historia, la tiene también la especie. 113. Especie e individuo han de fundamentarse recíprocamente, pues son indisociables. Kierkegaard concibe la persona como su indiferenciación. Ella debe a la vez conservar la cerrada unidad de la dialéctica subjetiva y asignarle el lugar adecuado en la realidad. Pero esta indiferenciación no se puede estabilizar. La interioridad sin objeto excluye estrictamente la historia objetiva, la historia atrae hacia sí sin miramientos los enclaves de la interioridad aislada. Por eso la construcción kierkegaardiana de la indiferenciación deviene en pura ambigüedad. Una prueba convincente al respecto se encuentra en el concepto de la angustia, cuya definición del pecado original como fenómeno original antropológico e histórico debe poner en claro la esencia de la historicidad misma. Kierkegaard vacila en reconocer el pecado original como fenómeno prístino de la historicidad. Según los conceptos tradicionales, la diferencia entre el primer pecado de Adán y el primer pecado de todo otro hombre es esta. El pecado de Adán tiene por consecuencia la pecaminosidad. Cualquier otro primer pecado tiene la pecaminosidad por condición. Si esto fuese así, Adán estaría realmente fuera de la especie, y ésta no empezaría con él, sino que tendría su comienzo fuera de sí misma, lo cual es contrario a todo concepto. 114. El nuevo comienzo en cada individuo,
que se exige para que Adán no quede fuera de la especie, niega toda auténtica historia como transformación constitutiva del hombre. Pero esto suscita reparos, lo que, la existencia de la pecaminosidad, la heredada, en todo caso, en un hombre, el poder del ejemplo, etc., hayan por lo demás de significar como momentos en la historia de la especie, como impulso para el salto, el cual no puede explicar el salto, eso es otra cosa. 115. Pero la cuestión es precisamente esta, otra cosa. Es la dependencia de la persona respecto de la historia exterior. Tan pronto como Kierkegaard la reconoce, viene a la tesis contraria a la inicial, como la especie no empieza de nuevo con cada individuo, la pecaminosidad de la especie tiene una historia. 116. La contradicción no puede ser corregida como una simple inexactitud en la forma lógica de la argumentación. En ella hay dos conceptos distintos de la historia. Por un lado, la historia es pensada como historicidad, como posibilidad abstracta de la existencia en el tiempo. Así, es un aspecto de una antropología pura. Por eso es ejemplificada en un fenómeno prehistórico, pero que, como prehistórico, es extrahistórico, Adán. El cual no tiene por consecuencia la pecaminosidad, porque, en caso contrario, estaría fuera de la especie, lo cual sería contrario al concepto universal del hombre histórico en general. Precisamente lo que constituye la verdadera historia, la unicidad irreversible e irreductible del factum histórico, Kierkegaard lo rechaza, según dice, solo porque tal unicidad excluye de la historia cada factum único por su misma unicidad, pero propiamente lo hace porque ella es contraria a la determinación universal, ahistórica, de la especie, a la determinación del ser humano por la cualidad natural de una posibilidad de la historia en general. Es verdad que Kierkegaard trata de salvar el contenido de una unicidad histórica real en las categorías del salto y el comienzo. Por eso habla del misterio de lo primero. 117. Mas la aparición de lo primero justamente como un salto, queda totalmente sustraída a la continuidad histórica, es un simple medio para la inauguración de una nueva esfera, de una esfera para la que, por la índole de la misma, el momento histórico, el contenido específico de lo primero que aparece, no es nada importante. Su fuerza histórica continúa sintiéndose solamente en el acto de la aprehensión de la nueva esfera. Pero el pecado original mismo queda vaciado de sustancia histórica. Decir que el pecado no existía antes del primer pecado de Adán es una reflexión totalmente accidental que no afecta en absoluto al pecado como tal y que, por ende, tampoco puede pretender la significación o el derecho de hacer mayor el pecado de Adán o menor el primer pecado de cualquier otro hombre. 118. En la doctrina kierkegaardiana del pecado original, la historia no es sino el esquema formal conforme al cual la dialéctica intrasubjetiva debe transformarse en la dialéctica de lo absoluto. Ella pone los límites de la mera subjetividad, pero deja el factum histórico en una oscura contingencia. Mas, por otro lado, la historia real se impone a su filosofía. El yo sin objeto y su historia inmanente están encadenados a la objetividad histórica. Kierkegaard se apercibe de ello al considerar el lenguaje. Pues el lenguaje depende interna y cualitativamente de la dialéctica histórica objetiva y está a la vez, de acuerdo con la doctrina de Kierkegaard, ontológicamente predeterminado. Kierkegaard testimonia la ambivalencia del lenguaje. En el concepto de la angustia se encuentra la siguiente caracterización ontológica, a quien observe que además queda la cuestión de cómo el primer hombre aprendió a hablar, le respondo que esta observación es muy justa, pero que queda fuera del alcance de toda esta investigación, una investigación psicológicamente orientadora. Pero no se entienda esto mal, como si yo quisiera darme con mi respuesta evasiva el aire de que, conforme al moderno uso filosófico, puedo responder a esta cuestión en otro lugar. Si bien al menos esto es seguro, que no cabe admitir que los hombres hayan inventado ellos mismos el lenguaje. 119.
Por el contrario, los estadios enseñan los rudimentos de una teoría nominalista del lenguaje que separa las ideas de las palabras y relega el lenguaje a lo accidental, en todo caso intrahistórico, según la opinión común. Las expresiones técnicas de la fraseología científica hacen impopular una exposición. Esta es, por lo demás, un tipo de impopularidad completamente accidental que el científico comparte, por ejemplo, con el marinero, que también es impopular, pero no porque sea profundo, sino porque habla en su jerga. Por otra parte, una terminología filosófica puede con el tiempo penetrar hasta en el hombre común, y la filosofía que la emplea no sería menos impopular. No, es el pensamiento, y no la expresión, lo que hace esencialmente impopular a una exposición. Un artesano sistemático puede ser impopular sin que sea esencialmente impopular. Él no piensa mucho mientras emplea sus palabras especiales. Sócrates, en cambio, es el hombre más impopular de Grecia porque, diciendo lo mismo que el hombre más simple, piensa infinitamente más. 120. Pero la paradoja de la concepción del lenguaje como algo a la vez histórico y suprahistórico tiene por consecuencia que el concepto del pecado, cuyo contenido no varía para Kierkegaard en la historia más que cuantitativamente y que cualitativamente es antepuesto a toda historia, también está determinado histórica y cualitativamente por el lenguaje. Pues la inocencia de toda generación posterior, que, según su teoría, solo entra en la esfera del pecado a través del salto cualitativo, dispone en el lenguaje a la vez de un concepto de pecado que las generaciones anteriores le han legado. Kierkegaard no sabe cómo escapar al dilema si no es con la flaca afirmación psicologista de que esa inocencia posterior, cuando habla de pecado, no sabe en verdad lo que esta palabra propiamente significa. Mas su angustia no es la angustia del pecado, pues la diferencia entre el bien y el mal no existe antes de originarse al hacerse real la libertad. Pero en tanto tiene existencia, por ejemplo, en el lenguaje que escucha y habla también la inocencia, existe solo como una representación presentida, pero que puede significar de nuevo un más o un menos a través de la historia de la especie. 121. Luego, los hombres intrahistóricos serían transportados a un estado de conciencia en el que, incluso como niños, no se encuentran. Inocencia y pecado constituirían, contra la intención de Kierkegaard, un continuo de distintos grados de conciencia sin salto cualitativo, y la génesis del lenguaje sería psicológicamente relativizada. Estas aporías pudieron haber obligado a Kierkegaard a mantener la paradoja entre lenguaje e historia. Todavía en la teología positiva del ejercicio es para él la lengua histórica concreta prueba de una verdad, o, créeme, es muy importante para un hombre que su lenguaje sea exacto y verdadero, pues así lo es también su pensamiento. 122. Aquí manifiesta Kierkegaard su reverencia a las cicatrices históricas en el cuerpo creado del lenguaje, a las palabras extranjeras, por su función en la historia. La vida es, para emplear aquí una palabra extranjera, en parte porque designa la cosa de la manera más precisa, en parte porque recuerda a todo el mundo de la manera más rápida y segura justamente aquello que hay que recordar, un examen. 123. Si el lenguaje es la forma de comunicación de la pura subjetividad y, al mismo tiempo, se presenta paradójicamente como histórico objetivo, entonces es alcanzado en su interioridad sin objeto por la dialéctica exterior. Pese a la tesis del carácter abstracto y la contingencia del mundo de las cosas, la interioridad no es capaz de sustraerse completamente a este mundo, ambos colisionan en la expresión y su figura histórica. La interioridad trata de mitigar los embates de lo exterior lanzando un anatema sobre la historia misma. Así se inicia la lucha de Kierkegaard contra la historia, empíricamente motivada por los acontecimientos de 1848. En realidad, solo la historia interior es la verdadera historia, y el enemigo contra el que la verdadera historia tiene que luchar es el tiempo, el principio vital de la historia. Y precisamente porque lucha contra el tiempo tiene lo temporal, y, por ende, cada pequeño momento su realidad. 124.
En esta frase, de 1843, la heteronomía histórica aparece todavía como algo indiferente e irrelevante. Pero, más tarde, la imagen de la historia se convierte en la del mal radical, cuyo poder Kierkegaard reconoce cuando se enfurece contra él. Si se pudiera hacer desaparecer estos 1800 años igual que el pagano incendiario hizo desaparecer las bibliotecas, porque, si no se puede, el cristianismo está acabado. Si a esos tan abundantes oradores que demuestran la verdad del cristianismo por esos 1800 años y se ganan así a los hombres, se les pudiera mostrar en todo su horror el hecho de que ellos traicionan, niegan y acaban con el cristianismo, porque, si no se puede, el cristianismo está acabado. 125. De la anulación de la realidad histórica por el sí mismo absoluto nace el motivo de la contemporaneidad, en el que la teología dialéctica de la época creía poseer la clave de la realidad, pues frente a lo absoluto solo hay un tiempo, el presente, para quien no es contemporáneo de lo absoluto no existe. 126. Ante la historia interior, el mundo exterior desaparece, pero ésta solo puede desarrollarse como relación con lo absoluto en la contemporaneidad. Pues su tiempo carece de toda unidad reconocible de medida, este es sólo la forma inmanente del movimiento dialéctico y real ante lo absoluto, así desaparece la historia. En sus comienzos, Kierkegaard trató de justificar esto desde el punto de vista de la teoría del conocimiento en un ensayo del estético A, el cual parece siempre representar su propia doctrina. Una doctrina platonizante, de todo punto inadecuada al proyecto dialéctico total, y por ello inmediatamente declarada problemática, alguien podría venir y decir, pero lo trágico será siempre lo trágico. A esto no tendría yo mucho que objetar, puesto que una evolución histórica acontece siempre dentro de la extensión de su concepto, y si diciendo eso quiere decir verdaderamente algo, si con la expresión repetida lo trágico no pone simplemente dos guiones que formen un paréntesis sin contenido, propiamente no puede querer decir sino que el contenido del concepto no desborda el concepto, sino que lo amplía y enriquece. Por otra parte, a ningún observador atento se le escaparía que entre la tragedia antigua y la moderna hay una diferencia esencial. Si otro quisiera hacer absoluta esta diferencia y, primero con astucia y finalmente quizá también con violencia, penetrar entre lo trágico antiguo y lo trágico moderno para separarlos, eso sería igual de absurdo. Estaría cortando la rama sobre la que está sentado, y no haría más que demostrar que lo que quería separar va emparejado. 127. Si aquí la historia está aún dominada por la extensión del concepto, en el cual, según el modelo hegeliano, se desarrolla la dialéctica histórica, más tarde se sustrae al esquema y se presenta solo como amenaza para la interioridad. El horror a todo contenido histórico específico se concreta finalmente como filosofía negativa de la historia. Tal filosofía se encuentra, a pesar de la contemporaneidad, en el instante, y curiosamente resuenan en ella doctrinas neoplatónicas y gnósticas, la historia es un proceso en un sentido completamente opuesto. La idea es introducida, y entonces entra en el proceso histórico. Pero, desgraciadamente, este no es, suposición ridícula, un proceso de purificación de la idea, nunca es esta más pura que en su primera aparición, no, este proceso consiste en que la idea es poco a poco estropeada, falseada, reducida a vana palabrería, con lo cual se convierte en justo lo contrario de un filtrado, pues se introducen en la idea componentes impuros originalmente ausentes hasta que, finalmente, una serie de generaciones lo ha ido llevando, a través de la cooperación entusiasta y la adulación mutua, progresivamente tan lejos que la idea ha desaparecido del todo y exactamente lo contrario de ella ha sido elevado a idea, la cual sería el producto del proceso histórico que purifica y ennoblece la idea. 128. Kierkegaard retoma así en su última polémica las tesis románticas de su juventud. Ya en o lo uno o lo otro dice Wilhelm, nuestra época nos hace recordar la desintegración del Estado griego, todo sigue siendo lo mismo, pero nadie cree ya en ello. El lazo espiritual,
invisible, que da legitimidad y firmeza a lo existente, ha desaparecido, y así es nuestra época al mismo tiempo cómica y trágica, trágica porque perece, cómica porque permanece. 129. Ello le hace percibir el fundamento histórico de la interioridad sin objeto. Se ha visto que no sirve para nada ser un hombre singular, por sobresaliente que sea, porque ninguna diferencia sirve para algo. Por eso se ha elegido una nueva diferencia, haber nacido en el siglo XIX. 130. A Kierkegaard le basta el conocimiento consecuente de que, de hecho, ninguna diferencia sirve para algo, para que su concepto de la interioridad absoluta aparezca ante sus ojos como una isla romántica en la que el hombre trata de poner su sentido a salvo de la marea histórica. Pero Kierkegaard se detiene aquí y cree que sobre la isla se halla protegido de la marea. A este respecto son muy características frases como esta: estaría dispuesto a reconocer que la tendencia de nuestra época a menudo hace de tal matrimonio, el que se ha salvado de la reflexión y su naufragio, una triste necesidad. Por lo demás, no hay que olvidar que en cada generación y en cada individuo dentro de su generación, la vida hasta cierto grado vuelve a empezar desde el principio, y así se le ofrece a cada individuo la posibilidad de salvarse de este. Maelstrom, 131. La marea de la historia equivale así al maelstrom destructor, pero en él la persona se afirma libre. Solo puntualmente, por momentos, entran en contacto persona e historia. Pero en los puntos de contacto la dimensión histórica se atrofia. Al concepto de contemporaneidad, para la revelación pasada corresponde el concepto de situación, para el propio presente de Kierkegaard, la cual es arrancada a la continuidad histórica. Sin duda este concepto encierra en sí momentos históricos reales. Pero son momentos aislados que se subordinan a la persona. Para Kierkegaard, la situación no puede ser, como para Hegel la historia objetiva, conceptualmente captable por medio de una construcción, sino solo por medio de la decisión espontánea del hombre autónomo. Hablando en términos idealistas, Kierkegaard busca en ella la indiferenciación de sujeto y objeto. Puede prescindir de ella mientras la interioridad permanezca encerrada en sí como interioridad sin objeto. La interioridad se convierte en refugio del sujeto cuando éste se siente agobiado por la objetividad. Por eso la situación no es en Kierkegaard inmediatamente intuida, sino que su concepto es previamente producido por la dialéctica, producido según el esquema en el que el concepto expone el movimiento de la pura interioridad y que se corresponde en gran medida con el de la filosofía hegeliana de la historia, bajo la categoría de la reflexión. Aquellos a los que él se dirige son ya cristianos. Pero si ya son cristianos, ¿qué sentido puede tener el hacerles volverse cristianos? Si, por el contrario, según él no son cristianos, aunque ellos se llamen cristianos, el mismo hecho de que se llamen a sí mismos cristianos demuestra que la situación solo puede ser aprehendida por la reflexión. Por la situación nos encontramos, pues, en la esfera de la reflexión, pero entonces toda la táctica debe ser modificada en consecuencia. 132. La situación, que todo lo somete a reflexión. 133. Es concebida a la vez como esfera de la reflexión. En ella se revela como indiferenciación de lo subjetivo y lo objetivo, en razón de su origen histórico objetivo, da ocasión a la reflexión y a la vez se enraiza a ella misma en el momento de una reflexividad subjetiva que, según Kierkegaard, ha superado toda inmediatez. En la situación kierkegaardiana, la realidad histórica aparece como reflexión. Y lo hace reflejada, de vuelta en sentido literal. Cuanto más duramente rebota la subjetividad en sí misma desde el mundo exterior heterónomo, incalificable o incluso malo, tanto más claramente se expresa en ella de forma mediata, como algo reflejado, el mundo exterior. El curso de este proceso es análogo al de la propia evolución de Kierkegaard. Solo cuando su dialéctica inmanente se aparta de la realidad exterior, todavía tolerada como inmediatez estética e incluso como la realidad intermedia de la ética, repercute esa realidad en su dialéctica,
reproduciendo esta plásticamente los contornos del mundo exterior. El carácter polémico característico de todas las manifestaciones de Kierkegaard sobre la situación no procede de él. Patos de ataque profético que su tono a veces adquiere. En el ataque, su filosofía responde a la irrupción dolorosa de la realidad en el interior sin objeto que marca el movimiento retrógrado del sí mismo. De ahí las opiniones políticas de Kierkegaard. Podrán éstas cerrar en la apreciación de las circunstancias, pero se hallan más profundamente conformadas por esas circunstancias de lo que permiten suponer las tesis, en su mayoría lisamente reaccionarias, provincianas e individualistas, contenidas sobre todo en los diarios. Ello sale finalmente a la luz en toda su evidencia. La situación es para el último Kierkegaard lo existente. En el ejercicio y en para un examen de uno mismo, recomendado a mis contemporáneos. Todavía habla de lo existente con una timidez que preferiría dar al César lo que es del César porque en verdad un César existe para ella tan poco como la propiedad. Pero en los últimos artículos, el concepto de lo existente recupera su verdadero poder al absorber la situación social real, o es que en nuestra avisada época no comprendería fácilmente todo joven que, después de unas generaciones, la creencia de que la luna está hecha de queso verde podría ser la religión dominante en el país, al menos estadísticamente, si al Estado se le ocurriese introducirla como tal religión y establecer a tal fin el pago de 1000 sueldos a cada hombre con familia para conseguir su rápido avance y realizara consecuentemente su proyecto. 134. La relación entre Iglesia y Estado ocupa en Kierkegaard el primer plano. Pero su ataque le aleja lo suficiente para permitirle percibir esa relación en su fundamento socioeconómico. Naturalmente, eso cuesta dinero, pues sin dinero nada se consigue en este mundo, ni siquiera un certificado para una vida eterna en el otro mundo. No, sin dinero nada se consigue en este mundo. 135. Frases de este tipo, que fácilmente podrían pasar de los promotores de la religión a la religión misma, se encuentran en George Büchner. El motivo económico de la sociedad es formulado con toda claridad en la antítesis, cuando uno piensa en los gloriosos, en los testigos de la verdad, que todo lo sacrificaron por el cristianismo, no puede llegar sino a esta conclusión: el cristianismo tiene que ser verdad. Cuando uno piensa en el párroco no puede llegar sino a la conclusión de que el cristianismo aún no es la verdad y que la verdad es el provecho. 136. Para Kierkegaard, el mundo exterior solo es real como mundo depravado. De ahí que en la situación, su dialéctica salga de la inmanencia cerrada. La situación le opone el presente depravado como su propio fundamento, como protesta, ella se siente obligada a la reflexión. Cuando Kierkegaard utiliza a autores materialistas de la izquierda hegeliana, como Borne y Feuerbach, contra el vacío idealismo de la identidad, contra una cristiandad para el menos capaz de un conocimiento de la esencia del cristianismo que Feuerbach, 137, puede haber una secreta afinidad oculta tras la intención irónico-dialéctica. En el instante, hay no poco explosivo materialista, y él, o lo uno o lo otro, de la interioridad, cuando es sacudido por la violencia de lo existente, debe cambiarse en su antítesis con la misma radicalidad con que Kierkegaard defiende la tesis. Pero el fundamento real en lo existente, que la situación revela, no es otro que el conocimiento de la cosificación de la vida social, de la alienación del hombre por una realidad que solo se le presenta como mercancía. Esto aclara la concepción de la relación entre sujeto y objeto en Kierkegaard. En su filosofía, al sujeto cognoscente le es ya su correlato objetivo tan poco alcanzable como en una sociedad poseída por el valor de cambio le son accesibles a los hombres las cosas en su inmediatez. Kierkegaard reconoció la miseria de la situación creada por el gran capitalismo en sus inicios. A ella se opone en nombre de la inmediatez perdida que él quiere preservar en la subjetividad. No analiza ni la necesidad o la legitimidad de la cosificación, ni la posibilidad de su corrección.
Pero aun siéndole los contextos sociales más ajenos que a cualquier otro pensador idealista, registró la relación entre la cosificación y la forma de mercancía en una comparación que ha de tomarse literalmente para hallarle una correspondencia en las teorías marxistas. Kierkegaard escribe en 1850, en el ejercicio, examinar puede significar, en un sentido, que uno se acerca lo más que puede a aquello que quiere examinar y, en otro sentido, que personalmente se mantiene muy lejos, infinitamente lejos de lo examinado. Cuando a alguien se le muestra un cuadro y se le invita a examinarlo, o cuando al comprar, por ejemplo, un trozo de tela se lo examina, uno se acerca al objeto. En el último caso incluso se le toma en las manos y se le palpa. En suma, uno se acerca al objeto todo lo que puede. Pero, en el otro sentido, uno sale en este movimiento totalmente de sí mismo, se aleja y se olvida de sí mismo, y nada le hace recordar que es él el que examina el cuadro y la tela, y no el cuadro y la tela los que le examinan a él. Ello quiere decir que, al examinar un objeto, yo voy al objeto, soy objetivo, pero salgo o me marcho de mí mismo, dejo de ser subjetivo. 138. Mas el cristianismo salva de la miseria de la cosificación, pues la verdad cristiana tiene, por decirlo así, ojos para ver, ella es toda ojos. 139. La verdad no es cósica. Es la mirada divina que como endolactes arquetapas va a las cosas alienadas y las redime de su hechizo. Hechizados están, junto con las cosas, las relaciones humanas y los hombres mismos, basten estas pocas consideraciones. Vemos a un orador, su mirada se retira al interior de sus ojos, más que un hombre parece una de esas figuras esculpidas en piedra que no tienen ojos, el yo que el orador era ha desaparecido, el orador no es ningún yo, es la cosa de que trata, el examen de la misma. Y, al desaparecer este yo, naturalmente también queda suprimido el tú, el oyente, tú, que estás sentado y que eres aquel a quien se habla. Sí, se ha llegado al punto de considerar que el hablar directamente a un hombre es personalizar. Personalizar, aludir, se considera una conducta inadecuada e ineducada, y por eso no conviene hablar personalmente, como un yo que habla, ni hablar a personas, al tú del oyente. 140. La interioridad se apodera de los hombres cosificados y rompe su hechizo, cuando la puerta del castillo de la interioridad, largo tiempo cerrada, es finalmente abierta, no se mueve sin ruido, como una puerta intermedia que se abre suavemente. 141. Naturalmente, esa puerta solo se abre por un momento. Pues, en el mundo exterior, todo pertenece a su propietario. El mundo exterior está sujeto a la ley de la indiferencia, la cosificación, y solo a quien tiene el anillo obedece el espíritu del anillo, tanto si es Nureddin como si es Aladino, y quien posee las riquezas de este mundo es dueño de ellas cualquiera que sea la forma en que las ha conseguido. En el mundo del espíritu todo es distinto. 142. Así se consuela el idealismo banal de la situación, clasifica cómodamente sus objetos de acuerdo con los conceptos de lo interior y lo exterior, el espíritu y la naturaleza, la libertad y la necesidad. El nombre más apropiado para la situación, como indiferenciación de sujeto y objeto en la impotencia del momento, no es el de ese castillo, al que Kierkegaard compara románticamente la interioridad. Pero no hace falta estatuirlo sociológicamente en coordinación con Kierkegaard, pues se encuentra ya pragmáticamente en su propia obra. Concretamente, en la metáfora del interior de la morada, que ciertamente solo se revela a la interpretación, pero desafiando a la interpretación con su llamativa independencia. Es el interior burgués del siglo XIX, ante cuya organización las palabras sujeto, objeto, indiferenciación o situación palidecen como metáforas abstractas, aunque en Kierkegaard la imagen del interior sea una mera metáfora empleada para mantener la conexión de los conceptos fundamentales. La relación se invierte en cuanto la interpretación abandona la reducción a la identidad que todavía impone la idea kierkegaardiana de la situación,
la cual solo aparece entonces como el lugar actual de la decisión interior. Hasta ahora, los autores con formación filosófica no han dedicado ninguna atención al interior de Kierkegaard. Únicamente la anodina biografía de Monrad demuestra en un pasaje cierto conocimiento del verdadero estado de cosas y cómo se desplegaba, cómo se acrecía su fantasía, acompañada del arte de representar y el arte de disimular en los paseos dentro del cuarto. En el cuarto. Es innegable que en Kierkegaard siempre hay algo cerrado, y cuando nos adentramos en su enorme producción respiramos un aire de invernadero. 143. Heismar cita de un escrito juvenil de Kierkegaard una descripción de aquellos paseos por el cuarto que ilumina singularmente la producción del individuo aislado. En ella se dice de un tal Johannes Climacus, el seudónimo que más tarde respaldará el propio punto de vista de Kierkegaard. Cuando de tarde en tarde Johannes pedía permiso para salir de paseo, este casi siempre se le denegaba. A cambio su padre le proponía a veces pasear de su mano por la habitación. A primera vista, esta era una pobre compensación, y sin embargo, ahí se ocultaba algo muy distinto. La propuesta fue aceptada, y el padre dejó a Johannes elegir a dónde ir. Y así iban desde la puerta de la habitación a una cercana residencia veraniega, o a la playa, o a pasear por la calle, como Johannes quería, pues el padre era capaz de ir a cualquier sitio. Mientras caminaban por la habitación, el padre hablaba de todo lo que veían, los dos saludaban a los transeúntes, los coches pasaban ruidosos ante ellos, ahogando la voz del padre. Las golosinas de la pastelería se mostraban más apetitosas que nunca. 144. El paseante pasea por la habitación, la realidad le aparece reflejada por la pura interioridad. En el centro de las construcciones filosóficas del joven Kierkegaard aparecen imágenes de espacios interiores ciertamente generadas en la obra misma por la filosofía, por el estrato de la relación de sujeto y objeto, pero que en virtud de las cosas que retienen van más allá de ese estrato. Así como en el interior metafórico las intenciones de la filosofía de Kierkegaard se entrecruzan, el interior es el espacio real que hace salir de sí mismo las categorías de la misma. El gran motivo de la reflexión pertenece al interior. El seductor comienza así una nota: no podéis estaros quietos. ¿Qué habéis hecho toda la mañana? Tirar de mi marquesina, mover mi espejo exterior, jugar con el cordón de la campanilla de la tercera planta, golpear los cristales de la ventana, o sea, llamar la atención con toda clase de travesuras. 145. Puede que Kierkegaard haya introducido por intencionado azar el espejo exterior como símbolo del seductor reflejado. Pero con él se inserta una imagen en la que, contra la voluntad de Kierkegaard, sedimenta lo social y lo histórico. El espejo exterior era característico de las espaciosas viviendas de alquiler del siglo XIX. Que de tal vivienda se trata, se deduce de la presencia de la campanilla de la tercera planta, que debe de estar habitada por otros inquilinos si su cordón llega hasta ella. La función del espejo exterior era mostrar dentro del aislado cuarto de estar burgués la línea interminable de inmuebles de alquiler de la calle, al tiempo que la subordinaba al cuarto de estar, la delimitaba de éste. Igual que en la filosofía de Kierkegaard la situación está subordinada a la subjetividad a la vez que la delimita. A los espejos exteriores se les solía llamar en su época el siglo 19, espías, así se llama a sí mismo Kierkegaard al rendir sus últimas cuentas, que, cual espía al servicio de una causa superior, estoy al servicio de la idea y, como tal espía, he tenido que vigilar y espiar el dominio de la intelectualidad y la religiosidad para comprobar si el existir se conforma con el conocer y la cristiandad con el cristianismo. 146. Pero el que mira en el espejo exterior es el hombre inactivo en su privacidad, separado del proceso de la producción económica. El espejo exterior testimonia la ausencia de objeto, él solo trae a la habitación la apariencia de las cosas y el aislamiento en lo privado. Por eso el espejo y la tristeza van emparejados.
Así empleó Kierkegaard la metáfora del espejo en los estadios. Érase una vez un padre y un hijo. Un hijo es como un espejo en el que el padre se ve a sí mismo, y el padre es también para el hijo como un espejo en el que éste se ve a sí mismo tal como será un día. Pero raras veces se miraban uno al otro con estos pensamientos, lo habitual era que se escucharan el uno al otro en conversaciones animadas y joviales. Si bien muchas veces el padre se quedaba silencioso ante el hijo, lo observaba con aire preocupado y le decía, «Pobre hijo, tú vives en una silenciosa desesperación». 147. En el símbolo del espejo, el arcaico y el moderno, aparece la melancolía como encarcelamiento del puro espíritu en sí mismo. Pero este encarcelamiento es a la vez encarcelamiento en una relación natural, el lazo ambiguo entre padre e hijo. La imagen del interior concentra en una perspectiva toda la filosofía de Kierkegaard, pues en esta imagen los momentos de su doctrina pertenecientes a la naturaleza primordial e inmutable se presentan sin mediación alguna como momentos de la constelación histórica que reina sobre ella. Hay un pasaje del diario de un seductor, en el que cabe ver la clave de toda su producción literaria, pero el entorno, el marco de la imagen tiene una gran importancia. Es algo que se graba fija y profundamente en la memoria, o, más exactamente, en el alma entera, y por eso nunca se olvida. Por más años que cumpla, nunca podré imaginarme a Cordelia de otra forma que dentro de aquella pequeña habitación. Cuando voy a visitarla, la sirvienta me abre y me hace pasar al vestíbulo. En el momento en que abre las puertas de la sala de estar, ella sale de su habitación para entrar también en la sala, y nuestras miradas se encuentran cuando estamos todavía delante de la puerta. La sala de estar es pequeña, muy cómoda, más bien un gabinete. Me gusta ver esta pieza desde el sofá, donde tantas veces he estado sentado junto a ella. Delante del sofá hay una mesa de té redonda cubierta por un bonito tapete con muchos pliegues colgando. Sobre la mesa hay una lámpara con forma de flor que se alza alegre y vigorosa, sobre su corona cuelga un velo de papel delicadamente recortado, tan ligero, que siempre está moviéndose. Por lo original de su forma, esta lámpara me hace recordar el oriente y el movimiento incesante del velo las suaves brisas que allá soplan. El piso está cubierto con una alfombra hecha de una especie muy singular de caña trenzada y produce una impresión tan extraña como la lámpara. Me imagino ahora sentado allí con ella en el suelo y bajo esa flor maravillosa, o en un barco, en el camarote de los oficiales, navegando con ella por el gran océano. Como el antepecho de la ventana es bastante alto, miramos directamente la inmensidad del firmamento. A Cordelia no le interesa ningún primer plano, para ella solo tiene interés la audacia infinita del horizonte. No puede estar con los pies en la tierra, tiene que flotar, no caminar, volar, mas no volar a alguna parte y regresar, sino volar eternamente al infinito. 148. Con esta descripción, la intención filosófica de Kierkegaard encuentra sin saberlo contenidos histórico-objetivos dentro de los existentes en el interior. La ilustración comienza su vida propia, que se enciende en el texto de sus pensamientos para consumirlo con sus figuras. Le importaba crear un ambiente vagamente erótico, que solo se descifra a sí mismo en el contorno de la ilustración, y le importaba la categoría de lo infinito, que, por contraste, inserta la dialéctica del seductor en la intimidad de lo privado y personal. Pero la fuerza de las cosas tiene mayor alcance que la intención metafórica. El interior es acentuado en oposición al horizonte no meramente como el sí mismo finito en oposición a la pretendida infinitud erótico-estética, sino como un dentro sin objeto en oposición al espacio. El espacio no entra en el interior. Es solo el límite de este. En el límite del espacio, el interior es puesto polémicamente como único ser determinado, polémicamente equivalente al pensador subjetivo de Kierkegaard. Como la historia exterior se refleja en la historia interior, en el interior el espacio es apariencia.
Como Kierkegaard no reconocía la apariencia en toda realidad intrasubjetiva meramente reflejada o reflejante, tampoco percibía la apariencia de lo espacial en la imagen del interior. Pero aquí las cosas le confunden. No es casual que compare la interioridad a un castillo. Bajo el signo del castillo como signo de un pasado inmemorial, lo mismo que bajo el signo del interior como signo de lo inmediblemente lejano, ambos grabados en lo presente y lo próximo, la apariencia adquiere su poder. Todas las formas espaciales del interior son mera decoración, ajenas a la finalidad que representan, privadas de valor de uso propio, producidas solamente en la habitación aislada, que ellas configuran a su vez en su yuxtaposición. La lámpara con forma de flor, el oriente de ensueño sugerido por el velo sobre la corona de la lámpara y la alfombra de caña, la habitación como camarote lleno de ornamentos preciosos obtenidos en los viajes oceánicos, toda esta fata morgana de ornamentos caducos no recibe su significado del material de que estos están hechos, sino del interior, que unifica la ilusión de las cosas como naturaleza muerta. Aquí, objetos perdidos son conjurados en la imagen. El sí mismo es alcanzado en su propio dominio por las mercancías y su esencia histórica, cuyo carácter aparente es producido histórico-económicamente por la alienación de la cosa y el valor de uso. Pero en el interior las cosas no permanecen extrañas. Se les arranca un significado. En las cosas alienadas, la extrañeza se transforma en expresión, las cosas mudas hablan como símbolos. La disposición de las cosas en la sala se llama acondicionamiento. Los objetos con apariencia histórica están dispuestos como apariencia de una naturaleza inmodificable. Las imágenes arcaicas parecen brotar del interior. La de la flor como imagen de la vida orgánica, la de Oriente como la del lugar típico de ensueño, la del mar como la de la eternidad misma. Pues la apariencia, a la que las cosas están condenadas por su propia hora histórica, es eterna. La creación abandonada por Dios se presenta con la ambigüedad de la apariencia hasta que la realidad del juicio la disuelve. La apariencia de su eternidad en la imagen del interior es la eternidad de la transitoriedad de toda apariencia. Solo esto da su sentido concreto al discurso de la situación como indiferenciación. Esta no es meramente, como es el caso en la filosofía de Kierkegaard, la de lo subjetivo y lo objetivo, sino también la de lo histórico y lo natural. El interior es la imago concreta del punto filosófico de Kierkegaard. Toda exterioridad real se ha contraído a un punto. La misma ausencia de espacio puede reconocerse en la estructura de su filosofía. Esta no se despliega de manera sucesiva, sino que se mantiene en una perfecta simultaneidad de todos los momentos que coinciden en un punto, el del existir. De ahí la dificultad característica de toda exposición de Kierkegaard que penosamente trata de descomponer el ahora espacial y temporal de su pensamiento en una yuxtaposición y una sucesión. A esta dificultad alude el propio Kierkegaard en el irónico epílogo de los estadios. Cautivo de un solo pensamiento, no pude salir de él, 149. Pero, en el punto, la realidad no puede tener extensión, y solo puede aparecer en una ilusión óptica, como vista a través de una mirilla. Mas, en la apariencia, la realidad histórica se presenta como naturaleza. Que en Kierkegaard la situación, a saber, la de la cristiandad, y la habitación, moderna, se corresponden, lo demuestra un pasaje del polémico escrito preparatorio para un examen de uno mismo, recomendado a mis contemporáneos. No, del mismo modo que en las viviendas bien acondicionadas no hay que bajar por ninguna escalera para obtener agua, pues ésta se halla en un depósito superior y solo hay que abrir una llave para que la presión la haga descender. El orador cristiano ha de tener en todo momento ante él y a su alcance la elocuencia, la verdadera elocuencia, puesto que el cristianismo es su vida. 150. Una comparación con la vida técnica de su tiempo ilustra la disposición eterna de la vida cristiana, y en la vivienda convergen eternidad e historia.
Es muy llamativo el hecho de que las imágenes de la obstinación demoníaca atada a la naturaleza, en la enfermedad mortal procedan de la técnica, no obstante ser la enfermedad ciertamente una enfermedad de la criatura y no del hombre histórico. Ellas enlazan el motivo histórico de la cosificación con otro arcaico allí evocado, no hay que fijarse en ese resuello y en la arrancada que le sigue, sino que hay que atender a la velocidad uniforme con que la locomotora se desplaza, que es lo que produce aquel resuello. Así con el pecado, 151. En otro pasaje, Kierkegaard une magia y máquina, patentizando sin quererlo el carácter demoníaco de la existencia subjetiva autónoma más con la imagen que con el pensamiento, la menor inconsecuencia es una pérdida enorme, pues ella, una existencia que está bajo la determinación del espíritu, perdería la consecuencia, en el mismo momento quizá quedaría roto el hechizo, desarmado el poder misterioso que mantiene en armonía a todas las fuerzas, relajado el resorte de la acción y quizá convertido todo en un caos donde las fuerzas arremolinadas luchan unas contra otras para tormento del yo, en el que no reinaría ningún acuerdo consigo mismo, al haber perdido todo aliento y todo ímpetu. La enorme máquina que, gracias a la consecuencia, tan libre era en sus movimientos, a pesar de su robustez de hierro, y tan flexible a pesar de su potencia, se descompone. 152, o incluso, con el misterio de lo primero, la imagen más extraña de la técnica de su tiempo, como el que asciende en globo lo hace arrojando todo el peso del que se había provisto. Así el desesperado se va hundiendo todavía más cuanto más arroja fuera de sí todo lo bueno. 153. La última metáfora ferroviaria irradia, tan intensamente como la luz de magnesio, una metafísica enteramente mágica en el sentido que, por lo demás, Kierkegaard reprueba. Al culpable que va camino de la eternidad a través de la vida terrena le ocurre lo que a aquel delincuente que huía en el tren pensando que con la velocidad de éste se alejaba del lugar de su crimen. Junto al vagón en que iba sentado corría también el hilo del telégrafo electromagnético con sus señales y la orden de que le arrestasen en la primera estación. Cuando llegó a la estación y descendió del vagón fue arrestado, podría decirse que él mismo había traído consigo la denuncia. 154. El propio Kierkegaard nos da la clave de todas estas parábolas que le inspira la civilización. Es la suposición de la realidad del juicio, en la que la apariencia de las súbitas figuras históricas desaparece al tiempo que se consuma. Ellas giran alrededor de la vivienda burguesa como el lugar de su cumplimiento social y como cifra de su potencia. Así debe entenderse el más memorable de los pasajes que Kierkegaard dedicó al interior en la en más de un respecto importante obra que es la repetición. Se sube al primer piso de una casa iluminada con gas, se abre una pequeña puerta y se accede al recibidor. A la izquierda hay una puerta con cristales que conduce a un gabinete. Se camina derecho y se llega a una antesala. Detrás hay dos habitaciones idénticas en tamaño e idénticamente amuebladas, como si cada una fuese imagen especularmente duplicada de la otra. La de detrás está iluminada con gusto. Sobre una mesa de trabajo hay un candelabro, y delante de esta una butaca ligera tapizada de terciopelo rojo. La habitación de delante no está iluminada. En ella se mezcla la pálida luz de la luna con la iluminación, más fuerte, de la habitación de atrás. Si uno se sienta en una silla cerca de la ventana, observa la gran plaza y ve pasar las sombras de los transeúntes proyectadas sobre los muros de las casas, todo parece un decorado teatral. Una realidad de ensueño despunta en el fondo del alma, uno ha fumado su cigarro, se retira a la habitación de detrás y empieza a trabajar. Ha pasado la medianoche. Uno apaga las luces y enciende una lamparita de noche. Aumenta la claridad de la luz sola de la luna. Una sombra aislada parece más oscura, un paso aislado tarda más en perderse a lo lejos. La despejada bóveda celeste se muestra apesadumbrada, grávida de sueños y pensamientos, como si el fin del mundo hubiese ya acontecido y el cielo no tuviera más que hacer que ocuparse consigo mismo.
155. En la representación del fin del mundo resuena débilmente la idea del juicio, tan ultraterrenal como el escenario iluminado por la luna, el cual está más allá del interior y de la pura interioridad. La iluminación de gas y la butaca tapizada en felpa roja son aquí las huellas históricas, con el falso consuelo de la llama cantarina y su luz difusa, con la imitación barata del púrpura, son a la vez el refugio de la apariencia. La luz de gas huye de la luna, como la habitación de Cordelia del horizonte abierto, para refugiarse en sí misma, y solo tolera la calle como reflejo, como realidad de ensueño, que despunta en el fondo del alma. La duplicación de la habitación, que parece reflejada en un espejo sin estarlo, es algo insondable. Quizá toda apariencia sea en la historia idéntica a sí misma, igual que estas habitaciones, mientras la historia, sujeta a la naturaleza, persista en la apariencia. Con la palabra decoración, la apariencia de la habitación se llama a sí misma por su nombre, como si quisiera despertar. Pero, en él interior, el afecto de la melancolía continúa soñando, como si el fin del mundo hubiese ya acontecido, la melancolía comienza y perdura en la habitación. Kierkegaard volvió más tarde a juntar iluminación y melancolía, melancolía objetiva, que no le afecta como tal, es el silencio. El silencio no es nada determinado, pues ciertamente no se reduce al hecho de que nadie hable. No. El silencio es como la iluminación suave en una habitación íntima, como la apacibilidad en un pobre aposento. 156, en el interior como célula arquetípica de la interioridad abandonada. También el consuelo de esta luz es apariencia, más bienhechora para los ojos sensibles que la débil luz del atardecer. 157. En la penumbra de esta melancolía resaltan los contornos de la vida hogareña, que para Kierkegaard constituye el lugar del existir. 158. Pero, con ellos, también los de su propia doctrina de la existencia. Interioridad y melancolía, apariencia de naturaleza y realidad del juicio, su ideal de vida humana individual y concreta y su sueño del infierno, que el desesperado habita a lo largo de su vida como una casa. Los modelos de todos sus conceptos se conjuran más tarde, a la luz engañosa de una habitación, en un cuadro silencioso del que hay que arrancar esos conceptos si se quiere separar lo que en ellos es verdadero de lo que es ilusión. En él interior, la dialéctica histórica y el poder eterno de la naturaleza forman en Kierkegaard su extraña imagen enigmática. Imagen que debe ser disuelta por la crítica filosófica que trate de llegar hasta el fundamento real de su interioridad idealista en lo histórico y en lo arcaico. 158, CFR, W, 11, pp 42 SS.